Nuestro proyecto se basó en hacer una máquina de toques, la cual es un dispositivo que produce una pequeña corriente eléctrica que causa cosquilleo cuando una persona la toca. Este dispositivo se basa en principios de circuitos eléctricos y electromagnetismo, lo que refleja varios conceptos de física. Aquí, tenemos la relación con un circuito eléctrico. La primera relación es la generación de corriente. Una máquina de toques incluye un generador que produce una corriente eléctrica de baja intensidad. Esto puede lograrse mediante una batería, una bobina de inducción o un transformador que eleva el voltaje a un nivel alto para ser sentido, pero lo suficientemente bajo para no causar daño. La segunda relación con un circuito eléctrico es componentes del circuito. Los componentes básicos de un circuito eléctrico incluyen una fuente de energía, batería o generador, conductores, así como cables y una carga, el cuerpo humano en este caso. La máquina de toques utiliza estos componentes para crear un circuito cerrado cuando una persona toca los puntos de contacto. La tercera es el cierre del circuito. Cuando una persona toca los electrodos de la máquina de toques, su cuerpo completa el circuito eléctrico, permitiendo que la corriente fluya a través de él. Esto es similar a cualquier circuito eléctrico donde se necesita un camino cerrado para que la corriente fluya. Una vez que conocemos la relación que tiene el proyecto con el circuito eléctrico, yo les comentaré el primero de los principios de física reflejados en este. El primero es la ley de Ohm, la cual describe la relación entre el voltaje, corriente y resistencia. En una máquina de toques, el voltaje suministrado y la resistencia del cuerpo humano determinan la corriente que fluye a través del cuerpo. Aunque el voltaje puede ser alto, la corriente es baja, debido a la alta intensidad del cuerpo humano, lo que generalmente hace que el dispositivo sea seguro para su uso. Algunas máquinas de toques utilizan principios de capacitancia y alta frecuencia para generar una sensación de hormigueo. Los cambios rápidos en el campo eléctrico pueden hacer que se sienta un cosquilleo debido a las respuestas de los nervios en la piel a estas frecuencias. Y aunque la corriente es baja, parte de la energía se disipa en forma de calor debido al efecto de Joule. Aunque esto es generalmente mínimo y no perceptible en el uso de una máquina de toques, así que genera un poco de calor. El cuarto principio reflejado en el proyecto es el efecto Joule. Aunque la corriente es baja, parte de la energía se disipa en forma de calor debido al efecto Joule, aunque esto es generalmente mínimo y no perceptible en el uso de la máquina de toques. El ensamble de la caja de toques implicó varios desafíos técnicos, como lo fue la soldadura, pues se requirió de precisión para evitar soldaduras mal hechas o cortocircuitos. Las conexiones tuvieron que ser sólidas. De igual forma, tuvimos que asegurar que las conexiones estuvieran adecuadamente aisladas para evitar choques eléctricos. Y también se dificultó el manejo de los componentes, pues eran pequeños y los trabajamos en un espacio reducido. Lo más importante considero yo que fue tomar en cuenta la polaridad de los cables a la hora de soldarlos a la interfaz. Esto debido a que si invertías la polaridad o si colocabas un cable negativo con en donde debía estar uno positivo, podría dar lugar a una falla en el sistema de la máquina, por lo que no prendería o se podría quemar. Entonces fue la parte en la que necesitamos poner más cuidado. Dentro del ejemplo práctico, la máquina de toques funciona mediante un transformador y una batería. Al girar la manivela se cambia el campo magnético dentro del transformador, lo que induce un voltaje. Cuando una persona toca los terminales de la máquina, se cierra el circuito y la corriente fluye a través del cuerpo de la persona. La resistencia del cuerpo humano y el voltaje inducido determinan la magnitud de la corriente, que es suficiente para estimular los nervios y crear una sensación de hormigueo sin causar daño. En resumen, una máquina de toques ilustra varios conceptos fundamentales de física, especialmente en el ámbito de los circuitos eléctricos y el electromagnetismo. Al cerrar el circuito con el cuerpo humano, los principios de la ley de Ohm, el electromagnetismo y otros efectos eléctricos se hacen evidentes, proporcionando una experiencia práctica y tangible de cómo funcionan estos conceptos.